Bueno, vamos a saludar en estos minutos y le agradecemos su tiempo y la gentileza de siempre a quien ya es parte de la gente linda de Buen Día Santiago, por Radio Panorama, la licenciada Lucía Boneto Kornatowski. Licenciada, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Buen día a todos los santiagueños y santiagueñas que están encendidos con el programa. Bueno, muy bien, aquí estamos. Bueno, planteamos de alguna manera como uno de los temas, uno de los ejes de la jornada, me parece que es tema que se impone en la agenda, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en la conversación digital a propósito de la nueva irrupción de Cristina Fernández de Kirchner, su carta abierta, lo que dijo el PRO a través de su máximo referente Macri y obviamente Milei? ¿Qué están observando ustedes desde la consultora que tienen y que hacen precisamente este monitoreo permanente de lo que pasa fundamentalmente en el mundo web? Mira, lo que estamos observando, Carlos, en términos estadísticos, tiene que ver con que tanto la aparición de Cristina como de Mauricio Macri no despierta picos de interés en la ciudadanía. Es decir, si bien si nosotros hacemos un seguimiento, por ejemplo, de los últimos 12 meses, en términos de búsqueda, es decir, de interés social por navegar sobre estos temas, vemos de que en el caso, por ejemplo, de Cristina, no logra levantar por índices, digamos, por encima del promedio. Es decir, a pesar de que ha tenido numerosas intervenciones de este tipo, con estas cartas, posicionándose frente a las medidas económicas, fundamentalmente del gobierno, lo que sucede es que, en definitiva, no tiene gran impacto sobre las búsquedas que se están haciendo fundamentalmente en Google. Algo similar sucede con Mauricio Macri, pero incluso más en menor escala, ¿sí? Es decir, todavía tiene menos impacto que lo que tiene Cristina. Entonces, me parece que ahí es interesante siempre hacer un seguimiento sobre qué es lo que está buscando la gente. Y en segundo lugar, tener en cuenta que tampoco han sido tendencia en las últimas 24 horas. Por ejemplo, Twitter, que es una red, o X, que es una red que se presta mucho para evaluar esta serie de cuestiones, vemos de que en ninguno de los casos ha levantado lo suficiente como para ser efectivamente una tendencia. Entonces, yo creo que ahí, y ahí viene la parte del análisis y ya dejamos un poco los datos, creo que lo que está pasando es que la ciudadanía tiene el foco puesto en otra cosa, que es fundamentalmente en llevar la comida a la mesa, y también existe cierto hastío, ¿no?, hacia los mismos nombres, porque son actores que parece que repiten en un loop la historia argentina. Entonces yo tendría cuidado con eso. Bien, quizás si a ver, se intenta una búsqueda por la cuestión emocional de la gente, siga apareciendo el enojo, por eso tal vez cierta indiferencia con estos referentes. Mira, yo creo que tiene que ver, sí, como bien marcas vos, con enojo, pero también tiene que ver con el hecho de manejar una agenda política absolutamente disociada de la agenda social. Porque estamos discutiendo sobre el liderazgo de un partido político tradicional dentro de la Argentina, sobre quiénes van a ser los nombres, cómo se va a encabezar, etcétera, etcétera, pero nadie está discutiendo en serio sobre para dónde tiene que ir el país, por ejemplo, o cuál va a ser la estructura productiva que vamos a mantener de acá en adelante. Entonces, yo creo que la gente está un poco cansada de eso, y que es una rumbla muy de la política, una rumbla muy de nicho, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que hay que dar un paso y decir, bueno, a ver, dejemos por un momento esto y dejemos de pensar en las candidaturas y empecemos a pensar en qué es lo que la gente realmente necesita. Entonces yo creo que ahí hay una deficiencia. Sin duda que alguien tiene que conducir el Partido Justicialista. Yo hace no mucho, ahora cuestión de un mes, estaba en contacto con una ex gobernadora muy cercana a Cristina, y ya estaba dando vueltas esta idea de, bueno, ¿y entonces quién va a conducir? Ahora, sea ella o sea Máximo, seguimos hablando de los mismos apellidos, ¿sí? Entonces la gente también está un poco cansada. Claro. Yo tendría cuidado con eso, porque quizás, si Cristina efectivamente agarra la presidencia en búsqueda de posicionar a Máximo, es seguir repitiendo la historia, porque si no es Néstor es Cristina, si no es Cristina parecía que podía ser Alberto Fernández, ahora parece que puede ser Máximo. Entonces al final refuerza la idea con la que la sociedad, o buena parte de la sociedad, una porción social, vota a Javier Milei, que es la existencia de una élite que maneja la sociedad argentina.
y que tiene cansada a la sociedad porque entiende que los beneficios siempre eran para unos pocos y los que sufrían eran muchos. Entonces yo diría, cuidado con esas ideas. Uh-huh. Ahora, qué fuerte esto que nos acabas de decir, Lucía, de que están desconectados de la agenda social. Sí, sin dudas. Están desconectados. Fíjate de que, por ejemplo, empezamos a observar diferentes intervenciones. Digo, no hace mucho estuvo Cristina conversando con Rosenblatt, que para quienes no lo siguen es un streamer muy famoso, ¿sí? Que acapara bastante audiencia, sobre todo vinculada a filo peronista, podríamos decir, y de repente empiezan a tratar de acercarse a la ciudadanía de alguna manera. Como no lo pueden hacer en términos de agenda o de preocupaciones, o de pensar realmente en términos de audiencia, porque supongamos que Cristina, y digo, yo creo que tiene un plan productivo asociado, que podemos estar de acuerdo o no, pero lo debe tener. Ahora, la enorme dificultad que está teniendo para poder comunicarlo, porque bien sabemos quienes hacemos digital, que publicar una carta abierta con 4 o 5 placas, con esa cantidad de texto, no la lee nadie. Entonces, la dificultad para entender que los tiempos cambian también. Sí. Y yo creo que la pregunta de fondo ¿es posible pensar en una renovación con los mismos nombres? Que vemos que encima repiten las mismas prácticas. Claro. Realmente genial la inquietud, el planteo, el razonamiento. Ahora, vos como especialista en el tema, ¿no crees que de alguna manera esto ya nos va anticipando de cómo va a ser la campaña y cuáles van a ser los actores de la campaña 2025? Sí, sin duda, se va posicionando, digamos, se va esclareciendo un poco el panorama. Sin duda, vivimos en tiempos muy polarizados. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le está costando, por ejemplo, al PRO o a los radicales? Es encontrarse en esta polarización. Si nosotros tomamos la última entrevista que dictó o que dio Javier Milei, si no recuerdo mal fue a Majul, él marcó muy bien que el enemigo que él estaba vislumbrando era directamente el kirchnerismo y después el justicialismo. Se animó a ampliarlo un poco más y habló de eso. Entonces, digo, está tratando de establecer algún tipo de dicotomía. Entonces va a decir los que estén a favor del kirchnerismo o los que estén en contra del kirchnerismo, pero fundamentalmente a través de ¿qué? A través de todas las ideas de la libertad, de esta idea de queremos construir una sociedad distinta, necesitamos trabajar por la gente de bien. Entonces, de nuevo, vuelve a polarizar con una vieja ideología que de cierta manera Javier Milei se ha ocupado a lo largo de sus discursos de construir como la casta. Entonces yo creo que puede resultar una arena favorable, sobre todo si se mantiene esto que venimos viendo, que es el PRO apoyando, aún con disidencias, al oficialismo. Quedará a ver cómo juega la UCR, que bastante partida está también. Sí. Pero digo, si el escenario se fragmenta, realmente se van a empezar a acercar a alguno de los polos, y me da la sensación que hoy por hoy, sobre todo si efectivamente la inflación logra mantenerse o reducirse, es posible de que el oficialismo haga una buena elección. Y aparentemente, Lucía, los libertarios le van a responder a este reordenamiento de la oposición, le van a responder con más Milei el año que viene, o sea, con mayor presencia del apellido ahora a través de Karina, aparentemente. Bueno, ustedes han tenido una muestra muy reciente sobre lo que fue la recepción que tuvo Karina, y digo, nos podrán mencionar mucho más en torno a lo que puedo saber yo desde aquí, pero sí me parece interesante, y es el gran desafío que tienen ambos espacios políticos, pensando, digamos, en estos dos grandes polos, que es dejar de lado el hiperpersonalismo sobre el cual se asientan actualmente las campañas modernas, para tratar de cierta manera, transmitir o transferir legitimidad. Ahora, ¿es lo mismo que vaya Karina a que vaya Milei? Para un electorado de la Libertad Avanza, donde fundamentalmente lo que se observa son hombres sosteniendo ese modelo. Entonces digo, ¿es lo mismo que vaya Karina o no? ¿Habrá diferencias? ¿Estarán dispuestos a aceptar a la hermana del presidente solo porque tenga el mismo apellido, o el tema género tendrá un componente importante? Uh-huh. Bueno, inquietante el porvenir político en el país, ¿no?
Por ahora son muchos los interrogantes, ¿no? Son muchos los interrogantes y hay que seguir estudiando, investigando para poder analizar sobre todo eso, fundados Sí. en datos y en lo que vamos observando. Claro, ¿y qué pasa si tiras los dos nombres de estas mujeres? Por un lado Cristina y por el otro lado Karina. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasaría? ¿Qué experimento puede darse en redes, por ejemplo? Sí, claro, exactamente. Habría que estudiarlo y comparar. Digo, y también pensar hacia adentro del peronismo. Y si no es Cristina, ¿qué otros nombres pueden jugar? Entonces, nombres a nivel femenino. Sí. Digo, hay que empezar a pensar en algunas otras alternativas. Podría ser Magario, no lo sé. Pero digo, bueno, empezar a ver cómo se da también esa construcción, porque dentro del partido justicialista, vamos a hablar de kirchnerismo más propiamente, faltan figuras femeninas. Sí. Puede estar Mayra Mendoza, pero digo, ¿cuáles más y qué tipo de potencial y de posicionamiento tienen como para salir a jugar fuerte en la escena? Pero vos crees que Cristina puede dar lugar a otra mujer? A mí me parece, y me arriesgo a ser prejuicioso, me parece que no va a dar lugar, ¿eh? No, yo creo que no, coincido con vos, pero creo que también digo nosotros en esta idea de pensar, esta idea de la renovación, Cristina puede encabezarla, pero para poder conducir o liderar un espacio tiene que tener a quién conducir. Entonces yo empezaría a pensar quiénes van a ser esos nombres que se van a dejar conducir. Ujú. Bueno, muy interesante. Licenciada, como siempre, un placer poder conversar unos minutos con vos. Bueno, un placer estar con ustedes. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Buena jornada, un abrazo. Hasta cualquier momento. La licenciada Lucía Boneto Kornatowski. Bueno, fíjate vos que quedan muchas preguntas teniendo en cuenta, bueno, estos nombres, ¿no? Estos parámetros, sí. Milei, bueno, su hermana aparentemente quiere proyectarla para el año que viene.